Opa, paga Metalheads. Aquí Deathbird de nuevo. Veréis, en esta semana, el lunes concretamente, Uri del canal Fierazurs nos ha retado a unos cuantos Pagantubers a hacer un reto de 10 libros, enfocados desde un punto de vista pagano el tag, aunque no necesariamente los libros son paganos, como es mi caso. Entonces eso, os iré diciendo, acorde a las categorías que ya he puesto, los 10 libros que a mí más me encajan en cada categoría. Y sin más dilación, comencemos. La primera categoría, la que Uri ha llamado Sol, que es un libro que nos ha hecho pensar positivamente, pues encajo en este puesto al viajero perdido de César Mallorquí. Es un libro que me lo leí cuando era un temprano adolescente y se trata de una reinvención de la Odisea de Homero, la famosa Odisea de Ulises, contada desde una reinvención de un chaval adolescente de instituto que hace un viaje por toda España con su viejo profesor en un Citroën Tiburón. Y la verdad es que es un libro que me hizo reflexionar mucho sobre aspectos de mi vida en aquel entonces y lo recomiendo mucho a gente que ande en esa edad de la adolescencia porque es un libro que refleja mucho esos pesares que tenemos en esa época y nos hace reflexionar mucho sobre el tema y ver ver todo de una manera un poco menos a lo que tenemos acostumbrado, pero aún así de una manera bastante bonita y que ayuda en bastantes casos. Un libro muy recomendable. En la categoría que ella denominó Luna, que es un libro que tiene un brillo especial cuando lo leemos, pues repito autor, César Mallorquí, se trata de La Catedral. Es un libro que cuenta la historia de un joven artesano medieval que se ve que le encargan un trabajo en Inglaterra de construir una catedral. Y pues bueno, toda esta historia se va enrevesando cuando descubren que no todo es lo que parece. Y bueno, sí, es verdad que es un recurso por lo visto frecuente en César Mallorquí, o por lo menos en los libros que he leído, de que el protagonista sea un joven, un adolescente. Y es un libro que creo que es el más cercano al paganismo de toda la lista que tengo. Y desde luego que merece mucho la pena. Si os gusta la novela histórica, los libros para jóvenes y sobre todo las tramas enrevesadas, es un libro muy recomendable. En la categoría altar, que es libro o libros imprescindibles en mi vida, pues lamentablemente no los tengo en físico, pues son una trilogía que la alquilaba en la biblioteca, es decir, no los tengo en físico, y se trata del Ejército Negro de Santiago García Clariac. Es una trilogía de fantasía que de alguna manera también reinventa una historia clásica como es la del Rey Arturo, pero a la vez le da ese toque de modernización. Es decir, hay una doble historia, es decir, se cuenta por un lado la historia del Rey Arturo y por otro lado la historia de Arturo, un joven del siglo XXI, y empiezan a establecer similitudes y al final el giro está bastante bien. Es decir, ya te plantean la situación al final del primer libro y ya os digo, es una lectura que a mí me enganchó mucho, son unos libros que me encantaron y para mí, vamos, creo que no podría decir que me gusta la lectura si no hubiera leído esos 3 libros. En la categoría de dioses, que es la saga, trilogía o libro que más admiramos, tengo un claro vencedor, que es la saga de Hijos de la Tierra de Jen M. Auel. Esta saga consta de 4 libros. Comenzamos con el Clan del Oso Cavernario, le sigue El Valle de los Caballos, procede a Cazadores de Mamuts y por último Las Llanuras del Tránsito. Sí, es verdad que este último libro no me lo he llegado a leer, lo tengo pendiente, aún lo tengo que empezar, pero ya habiéndome leído los 3 libros anteriores, sé que es una historia que me va a gustar. La historia versa, para quien no conozca nada de esta saga, de una joven Homo sapiens que cuando es una niña muy pequeña, creo que incluso rondando a ser un bebé, un terremoto le separa de su clan y acaba criándose con un clan de neandertales. Y bueno, eso es más o menos el primer libro, pero como no soy amigo de los spoilers, dejaré que o bien os leáis la saga entera o lo busquéis por vuestra cuenta. Yo no seré quien os haga el spoiler. Sí que es verdad que, aunque la información que os he dado no es muy amplia en cuanto a la trama, se nota que aquí la autora hizo un trabajo importante de investigación y documentación.
Está muy bien documentado, está muy bien retratado el mundo de aquel entonces y la sociedad humana de aquel entonces, humana tanto en Homo sapiens como en neandertales, y desde luego, si os gusta la novela histórica, como os he dicho antes, estos libros son para vosotros. También hay mucha reflexión ya más personal e incluso se podría decir que en esta saga también se toca el paganismo de alguna manera. Sé que es verdad que no es el paganismo que os tenemos acostumbrados aquí en YouTube, yo y mis compañeros, pero es el paganismo primitivo, por así decirlo, las primeras religiones que hubo en la humanidad, así que también merece la pena en ese aspecto. En la categoría que Uri denominó como incienso, que es un libro que tiene un olor especial, un olor característico para nosotros, tengo Los límites de la fundación de Isaac Asimov, que pues la primera vez que lo cogí entre mis manos y lo leí, desprendía un cierto olor a queso. No sé si es por la época que yo le di mucho a eso de comer queso y entonces tenía las manos pringosas, pero recuerdo que las viejas páginas de este libro olían a queso y bueno, eso también me atrajo de una manera u otra para leerlo. Y a ver, sí es verdad que este forma parte de una serie de libros que son los de la Fundación, de Isaac Asimov, gran autor de ciencia ficción donde los haya. De hecho, si sois fans de la ciencia ficción, es de obligado cumplimiento que conozcáis este autor. Y bueno, versa un poco sobre la continuación de una serie de mundos. Y ahora que puede ser un libro complicado de leer, este en concreto, porque te está contando varias historias a la vez. Y además en planetas totalmente diferentes, entonces al final se te puede hacer un poco lío al principio de espérate en dónde estoy ahora. Pero ya os digo que llegado al final, si sois capaces de llegar, que ya os digo, tampoco es un libro tan denso, pese a que Asimov no es el escritor más fácil de leer. Si llegáis al final, desde luego, es súper satisfactorio, cuadran todas las piezas y se os queda muy buena sensación. Así que, si os gusta la ciencia ficción y los mundos espaciales de fantasía, Asimov es una lectura muy recomendada. Pasamos a la categoría de tierra, que es ese libro que se nos hizo muy denso de leer, y en mi caso yo tengo un escritor kriptonita que es Carlos Ruiz Zafón, y La sombra del viento fue el libro que fue una auténtica pesadilla para leerlo en mi caso. De hecho, no lo llegué a acabar. Y a ver, sí, se me hizo denso. No negaré que hay historias de Carlos Ruiz Zafón como Marina que me gustan, me gustaron, me los leí varias veces y no descarto volvérmelos a leer, pero sí que es verdad que La sombra del viento se me hizo bastante denso. Dentro de que, ya os digo, no llegué a acabarlo. ¿Por qué me pasa esto? A ver, Carlos Ruiz Zafón tiene un estilo muy propio, tanto en cómo estructura sus historias como en cómo las cuenta. Su estilo no se me hace nada cómodo, se me hace muy... no sé, como que intenta alargar las frases más de lo que debería. De hecho, pues eso. Es decir, te vas a leer y hay momentos en los que ves un párrafo que solo tiene un único punto o dos de pausa y es como, un poco denso. Si además eso, es decir, no por el hecho de que ponga párrafos largos, que no es el caso. De hecho, los párrafos son más bien breves. Son párrafos normales como en cualquier otro libro. Lo que pasa es que eso, que si ya la mitad del párrafo es una única oración, pues claro, la complejidad de tener que estar volviendo otra vez al principio de la oración para entenderla totalmente y enlazar las juxtaposiciones y demás, pues al final eso se hace un poco denso. Además, Carlos Ruiz Zafón tira de clichés que en un director de cine pues puede ser hasta divertido, que siempre tenga los mismos recursos, como siempre. Me recuerda un poco al estilo de Tim Burton de siempre tirar de los mismos recursos y mismos actores. Y lo que digo, en el cine pues puede ser medianamente entretenido, pero al final, si le cambias un poco la visual, se puede hacer hasta entretenido o no tan cantoso la copia, o aunque sea una copia cantosa, pues no lo tienes tan en cuenta. Pero claro, al ser libro y ser únicamente palabras, el que siempre tienes de los mismos clichés, no diría clichés, pero vamos, pero siempre los mismos recursos, pues al final sí que es verdad que obviamente es su obra y por tanto yo lo que opino, cada escritor refleja su propia personalidad y su propio mundo dentro de sus libros, pero claro, se puede hacer al final muy aburrido siempre estar leyendo la misma historia.
Bueno, a partir de este punto sí que es verdad que no tengo los libros en físico porque o bien son cogidos en bibliotecas o bien son libros de los clásicos o antiguos que pues yo creo que tampoco hace falta tenerlos en físico porque todos conocemos que hay tropecientas ediciones y todos sabemos localizarlos. Bueno, en la siguiente categoría, que es la de aire, que es ese libro que gusta leerlo en verano, o por lo menos que asociamos a leerlo en verano o recomendamos leerlo en verano, en mi caso es El Catalejo Lacado de Philip Pullman, que si no me equivoco es la tercera parte de la trilogía o saga de La Brújula Dorada, una historia que se llevó al cine. Me pareció que la adaptación estaba bien hecha, pero bueno, oye, si no se decidió continuar con ellos, pues tampoco les saldría muy rentable. Y bueno, posiciona la historia a unos cuantos años y acontecimientos después de lo sucedido en la Brújula Dorada. Mantiene bastantes personajes del libro original. Y eso, introduce también algo que a mí me gustó mucho, que era universos paralelos, donde la vida se había desarrollado de otra manera y de hecho había un punto en el que se mostraban animales de cómo habría sido si se hubiera desarrollado la evolución por otros caminos que también hubieran sido funcionales. ¿Por qué lo recomiendo en verano? Porque fue básicamente cuando lo leí yo, es decir, estaba de vacaciones y dije, pues este libro para leerlo en un mes, en vacaciones. Y fue un libro que se me hizo muy cómodo de leer, muy rápido, además eso, al ser una literatura muy juvenil, como que ayuda a que sea ese estilo más tranquilo y desenfadado de, venga, léelo sin ataduras, sin problemas, es una lectura sencilla, por lo cual, eso, para el calor del verano y la tranquilidad de vacaciones no te supone ningún problema. En la categoría agua, que es ese libro que se hizo muy fluido de leer, tengo un libro que para mí es muy especial, pero a la vez es extraño, porque no he encontrado ninguna información de ese libro ni en internet, ni en otras bibliotecas, ni siquiera en la biblioteca donde la cogí. Se trata del ladrón brujo, cuyo autor desconozco, de hecho creo que en ningún momento del libro marcaba quién era el autor. De hecho recuerdo, y ya os digo, no tengo ni siquiera la imagen porque no está ni en internet. Era un libro azul, un tono azul medio, que tenía en la portada una pequeña etiqueta, llamémoslo, todo en el diseño de la portada, es decir, no era una etiqueta pegada, que eso era como un marco pequeño con algunas salamandras así alrededor y mariposas, y el título, que era El ladrón brujo, y ya os digo, no había ni siquiera nombre de autor ni nada, lo encontré en la biblioteca de mi pueblo, de Sanlúcar de Barrameda, y ya os digo, no tengo ninguna información adicional a eso, es decir, nada más que la trama, que es, bueno, como su propio nombre indica, es de un chaval, otro joven, que se dedica al pillaje en un mundo de fantasía medieval y pues justo un día va a robarle a un brujo, un poderoso mago, y este lo pilla infraganti y lo toma como aprendiz y luego hay eso, una trama de piedras mágicas que cada piedra elige a su mago y este, pues obviamente, como cualquier historia de fantasía cliché, pues tiene una piedra asignada que es bastante poderosa y demás y demás. Y al final es eso, ese chaval que pasa de ser un ladronzuelo callejero y vivir del pillaje, pasa a formarse como hechicero. Y desde luego es una lectura que, desde luego, es muy fluida. Además, tiene ese estilo cinematográfico de libro que me gusta mucho, que es... Lo estás leyendo y estás viendo la peli a la vez. No sé si a alguno o alguna le ha pasado, pero a mí con este libro es que con deciros que tenía hasta el casting de esa historia ya en la cabeza y cuadraba perfectamente. Yo digo, es un libro también pues un poco en el estilo del puesto anterior, muy fluido, muy para vacaciones. Y desde luego eso, una historia preciosa, desde luego a mí me encantó. Pero lamento eso, que no he vuelto a saber nada de ese libro y por no saber no está ni en internet. He buscado en Google estos días y nada, es que ni autor, ni portadas, ni nada, no existe información de este libro. Lo cual eso, si alguien consigue buscar en internet y encontrar algo, es decir, si encuentra alguien algo sobre este libro, por favor, hacedmelo llegar en los comentarios.
Pero es un libro que le cogí mucho cariño y no he vuelto a saber nada desde que acabé de leerlo y lo devolví a la biblioteca. Y os digo, es maravilloso, pero es a la vez súper misterioso. Es como estos libros que... Es decir, en este tipo de historias que aparece un libro misteriosamente y lo lees y luego resulta que no... No sé. Para mí es hasta muy peliculera la situación. Pasando ya a las últimas categorías, tenemos la de Fuego, que es ese libro ideal para leer en invierno. Y bueno, aquí voy a tirar de clásicos, que es la compilación de poemas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y diréis, es que a lo mejor es muy clásica esa lectura. A lo mejor sí, pero a mí me encantó. Es decir, es al final... También el hecho de mezclar poesía y prosa es un estilo que me gusta. Es decir, además eso es un recopilatorio, un compilado, no son ni los poemas sueltos ni las leyendas sueltas. Pues si así fuera sería un libro muy breve o una compilación de libros muy breves. Y a mí me encantó, además eso, tenéis también, ya relacionándolo con el metal, que este canal también es metalero, tenemos a la banda Sauron, que en su disco 11 romances desde el Andalus hizo la canción del Monte de las Ánimas, que es una de las leyendas que escribió Gustavo Adolfo Bécquer, cuya historia pues ya es ampliamente conocida. Creo que todos o la mayoría de nosotros y nosotras sabemos de qué va esa leyenda, como la mayoría de poemas y leyendas de Bécquer. De hecho, es en esta compilación donde está el famoso Volverán las golondrinas en tu balcón a anidar. Ese gran poema que, pese a ser una muestra de sentimientos muy profunda, pues se ha hecho un enorme meme con esto de Gustavo, no puedes mandarla a la mierda sea tu mujer. Y para terminar, la categoría de espíritu, que es ese libro con el que nos sentimos identificados, pues también voy a tirar de clásicos tan clásicos que tienen polvo y telarañas. Que se trata de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, libro ampliamente conocido por todos. De hecho, creo que rivaliza con la Biblia en cuanto a libro conocido en el mundo. ¿Y por qué me siento tan identificado con ese libro? Primeramente porque es una historia, la del Quijote, que desde bien pequeño me tenía esa fascinación, esa... No sé, esa especie de conexión. Ese como... No lo has leído, pero sabes que te gusta y luego ya lo leí en quinto de primaria y... ¡buah! Ya fueron horas y horas de risas y de fantasía. Y al final me gusta pues ese estilo satírico, es decir, al fin y al cabo no deja de ser una sátira que hizo Cervantes a los libros de caballería y cómo cada cosa tiene su tiempo, porque al final dices, sí, es un libro de fantasía puesto en una época en la que no está la fantasía, entonces eso, es como, sí, eran historias grandiosas, pero todo a su tiempo y todo encaja bien a su tiempo. Además que eso, cuenta con momentos de humor magníficos. Sí, dices, no, lo de los molinos, tal. Sí, eso es divertido, no lo voy a negar, es mítico, divertido, pero está plagado de otros momentos más deshilarantes. Además es un humor creo que bastante inteligente, se usa de una manera muy inteligente y bajo mi punto de vista, a lo mejor aquí mucha gente no está de acuerdo, pero un humor muy para todos los públicos, es decir, tienes tanto el chiste fácil para los niños de primaria, pues un mítico golpe y porrazo que ven en series como Tom y Jerry, y luego ya un humor más adulto, más que tienes que pensar y tener unos conocimientos para pillar ese chiste y también te digo reírte igual. Y bueno, también esa identificación mía con el Quijote viene con ese punto de el loco anacrónico que pese a que todo el mundo se ría de él y todo el mundo piense que está chalao y que está haciendo cosas que no debería, las sigue haciendo y es totalmente feliz. Es un punto que, no sé, tú lees y a Don Quijote le pasa de todo. Le pegan, le roban, le machacan, tiene accidentes, se cae el caballo, es decir, le pasa de todo, se da golpes y porrazos por todos lados y la vida le golpea pa' aquí y pa' allá. Pero el hombre persiste y sigue siendo feliz con lo que hace. Y para mí es un mensaje muy importante y que me siento identificado. Es como mucha gente me dice, no, es que pues, eso, me ven, por ejemplo, caminando con mi traje medieval ahí por aquí. Y, esto es raro que hace así, no sé qué tal. Y como, bueno, sí, a lo mejor no debería, a lo mejor ni es la época, ni es el contexto, pero yo soy feliz con lo que hago. Y ahí está, y por eso me siento muy identificado con el libro de Don Quijote de la Mancha.
Además, volviendo al tema del metal, sacamos otra vez a Sauron a la palestra porque tienen la canción de Batalla con los cueros de vino, que narra uno de los episodios en los que Don Quijote en una posada confunde unas botas enormes de vino con un ogro malvado y pues se pone a luchar, rajarlo y el posadero le pone de bonito. También está Mago de Oz con su disco Leyenda de la Mancha, que bueno, es también otro disco conceptual acerca de la leyenda de Don Quijote. Y al final, pues tiene canciones memorables como Molinos de Viento, que también la ha versionado Sauron. Que al final sí que es verdad que no es una canción que narre precisamente la historia del Quijote, pero sí se basa en ella para dar otro mensaje. Y así más adaptaciones musicales metaleras del Quijote no conozco, podéis dejármelas en los comentarios si conocéis alguna. Yo encantadísimo de escucharlas, desde luego. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Ya sé que ha sido un vídeo un poco diferente, ya sé que no es algo que estamos acostumbrados, pero bueno, así también se hace un poco a toda esta gente que me ha ido pidiendo libros, aunque no sean estrictamente paganismo, pero bueno, así tenéis una recomendación de lectura que leer nunca viene mal, desde luego. Y bueno, hasta aquí entonces el vídeo de hoy. Dadle like si os ha gustado, dislike si no, suscribiros y como siempre, disfrutad mucho.